Tengan un cordial saludo, mi nombre es Frank Villanueva Espinal, soy estudiante de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les voy a presentar el siguiente proyecto denominado evapotranspiración. A continuación voy a empezar por la introducción. Introducción. La evapotranspiración es la combinación de dos procesos separados, en donde existen pérdidas de agua desde la superficie del suelo por evaporación por un lado y por transpiración de una planta por otro. Más del 70% de la precipitación que llega a la Tierra es devuelta a la atmósfera por evapotranspiración, alcanzando este porcentaje en algunos lugares hasta el 90%. Evapotranspiración es la consideración conjunta de dos procesos diferentes, que son la evaporación y la transpiración. La evaporación es un fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor. Habría que añadir la sublimación, sólido a vapor, desde la nieve y el hielo. La transpiración es el fenómeno biológico por el que las plantas pierden agua a la atmósfera. Toman agua del suelo a través de sus raíces. Toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran. Evaporación. Como anteriormente se mencionaba, es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso. La evaporación retorna directamente a la atmósfera en forma de vapor a partir de superficies de agua libre como son el mar, lagos, zonas pantanosas, suelo, vegetación húmeda y ríos. Por otra parte, la transpiración es el proceso por el cual el agua de la vegetación a través de las hojas de las plantas pasa a la atmósfera en forma de vapor. La mayor parte del agua evaporada por las plantas es agua que ha pasado a través de la planta absorbida por las raíces, pasando por los tejidos vasculares y saliendo por las hojas, a través de las estomas. Aunque a veces también ocurre a través de la cutícula, esta evaporación de agua a través de las plantas es denominada transpiración. Definición de la evapotranspiración. Nos hacemos una pregunta. ¿Qué es la evapotranspiración? La evapotranspiración es la suma de la evaporación de la superficie terrestre más la transpiración de las plantas. La evapotranspiración transfiere agua de la superficie a la atmósfera en forma de vapor. Se requiere energía para que la evapotranspiración suceda, para convertir el agua en vapor líquido. Factores que influyen en la evapotranspiración. Tenemos varios factores. Empezamos con factores climatológicos. Dentro de ello encontramos la radiación solar, presión atmosférica, temperatura del aire, velocidad del viento. Por otra parte, tenemos el factor de agua disponible en la interfase con la atmósfera. Estos serían el riego, el aporte hídrico de la capa freática. También están los factores edáficos. Se refiere a la conductividad hídrica, espesor del estrato donde se encuentra la planta, calor superficial, capacidad hídrica del suelo y rugosidad de la superficie del suelo. También tenemos a los factores geográficos. Entre ellos tenemos a la extensión del área. Por otra parte, tenemos a la variación de las características en el borde del área considerada. Se encuentran también los factores fitotécnicos. Entre ellos están el laboreo del suelo, la rotación de cultivos, la orientación de las líneas de siembra, densidad poblacional y tipo o intensidad de la poda. Y por último, se encuentran los factores de la planta. Entre ellos se encuentran la conductividad hídrica de los tejidos, conductividad de la parte epígea, profundidad y densidad del sistema radical. Evapotranspiración potencial. Es la máxima evaporación posible bajo las condiciones existentes cuando el suelo está abundantemente provisto de agua. Este término de evapotranspiración potencial fue propuesta por Thor Wade y se define como la pérdida total del agua, que ocurriría si en ningún momento existiera deficiencia de agua en el suelo por el uso de la vegetación. Evapotranspiración real. La evapotranspiración real es inferior a la evapotranspiración potencial. Estos se generan por los siguientes factores:
falta de agua en algunos periodos, variación de la evapotranspiración según el desarrollo de la planta y variación de las condiciones atmosféricas como la humedad y la temperatura. Evapotranspiración del cultivo de referencia. La evapotranspiración de la superficie de referencia denomina evapotranspiración del cultivo de referencia o evapotranspiración de referencia y simboliza como ETO. La superficie de referencia es muy similar a una superficie extensa de pasto verde, con una altura asumida de 12 centímetros, bien regada, de altura uniforme, creciendo activamente y dando sombra totalmente al suelo. La evapotranspiración de referencia se puede calcular utilizando datos meteorológicos. Como resultado de una consulta de expertos realizada en mayo de 1990, el método de Penman-Monteith ahora se recomienda como el único método estándar para la definición y el cálculo de la evapotranspiración de referencia. Evapotranspiración de un cultivo en condiciones estándar. En esta parte se examina la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar. Las mismas se refieren a la evapotranspiración de un cultivo que se desarrolla libre de enfermedades, con buena fertilización, que crece en un campo extenso bajo condiciones óptimas, de humedad en el suelo y el cual alcanza su producción total bajo ciertas condiciones climáticas. Las condiciones estándar de los cultivos son que se desarrollen en campos extensos, bajo las condiciones agronómicas excelentes y sin limitaciones de humedad en el suelo. La evapotranspiración de un cultivo será diferente a la del cultivo de referencia, en la medida en que sus características de cobertura del suelo, propiedades de la vegetación y resistencia aerodinámica difieran con las correspondientes al pasto. Métodos de medición de la evapotranspiración directa. Proporcionan directamente el consumo total del agua requerida utilizando para ello aparatos e instrumentos de medición. Una de ellas es un lisímetro, que es un depósito enterrado rectangular de 4.25 metros por 1,9 metros y las paredes verticales de 2,4 metros. Esta se encuentra abierta en la parte superior. La evapotranspiración durante un periodo determinado puede ser calculada si se conocen las precipitaciones y demás aportes producidos en este periodo, el drenaje correspondiente y la variación de la cantidad de agua acumulada en el lisímetro, aplicando la ecuación del balance hidrológico. Métodos de cálculo de la evapotranspiración indirecta. Emplean fórmulas empíricas. Por ejemplo, una de ellas es el método de Thornton-Wade, que usaré en las diapositivas siguientes para explicar un ejercicio. La fórmula se basa en la temperatura y en la latitud, útil para estimar la evapotranspiración potencial y tiene la ventaja de que la fórmula usa datos climatológicos accesibles, como son las temperaturas medias mensuales de determinado sitio. El método ofrece buenos resultados en zonas húmedas con vegetación abundante. Aplicación del método de Thornton-Wade. Ejercicio. Objetivos del ejercicio. Calcular la evapotranspiración con los datos de temperatura y precipitación de Huancayo a través del método de Thornton-Wade. Segundo, calcular la diferencia de precipitación y evapotranspiración. Representar los datos de temperatura, precipitación y evapotranspiración en un gráfico de líneas. Los datos que utilizaremos datan del 1982 al 2012. Tenemos la altitud de Huancayo, que se encuentra a 3.256 metros sobre el nivel del mar, y una latitud sur de 12 grados, para lo cual primero se calcula el índice de calor mensual a partir de la temperatura media mensual. Para ello usaremos la siguiente fórmula, donde T es el tiempo. Luego se calcula el índice de calor anual, sumando los 12 valores del índice de calor mensual. Para ello
emplearemos la siguiente fórmula. Posteriormente, se calcula la evapotranspiración mensual sin corregir mediante la fórmula. Luego, hacemos uso de la tabla de número máximo de horas de sol con referencia a la latitud. De esta manera, corregimos la evapotranspiración con la fórmula siguiente, donde ETP es igual a la evapotranspiración potencial corregida y N es el número máximo de horas de sol dependiendo del mes y de la latitud, y D es el número de días del mes. Y así obtenemos la representación de los datos de temperatura, precipitación y evapotranspiración en gráfico de líneas como se muestra lo siguiente. Conclusiones. De esta manera concluimos: la evapotranspiración real es siempre menor o igual a la evapotranspiración potencial. Las fórmulas estudiadas tienden a sobreestimar los valores de evapotranspiración potencial con respecto a los de la evapotranspiración real. Cuando la diferencia de precipitación con la evapotranspiración es negativa, quiere decir que este mes no se encontró el agua suficiente para que se dé este fenómeno meteorológico.